Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha capturado la atención de miles de personas alrededor del mundo. Si eres fanático de las producciones turcas, de esas que nos hacen soñar despiertos y sentir cada latido de los personajes, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a desvelar un secreto, una conexión que va más allá de la pantalla, una chispa que se encendió y que ha iluminado las carreras de dos grandes talentos. Estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que, aunque su relación en la vida real haya tomado rumbos diferentes, siempre será recordada por la magia que crearon juntos. Y hoy vamos a centrarnos en un aspecto fascinante, Hande Erçel, la inspiración de Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. Vamos a explorar cómo la presencia, el talento y quizás el amor de Hande se convirtieron en un motor para Kerem, impulsando su carrera y su arte. Para aquellos que se unen por primera vez a nuestra comunidad, les doy una calurosa bienvenida. Este es su espacio para descubrir, analizar y celebrar lo mejor del entretenimiento, especialmente de ese fascinante universo de las telenovelas y dramas turcos. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que den clic al botón de suscribirse justo debajo de este vídeo. Al hacerlo, se unirán a una familia de apasionados como ustedes y se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos, donde siempre traemos lo más interesante y lo analizamos a fondo. Así que adelante, suscríbanse y activen esa campanita para estar al día. Ahora, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el tema que nos trae hoy aquí. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás de las actuaciones tan conmovedoras? ¿Qué impulsa a un actor a darlo todo en cada escena? A menudo son las experiencias personales, las emociones reales y las conexiones profundas las que nutren el arte. Y en el caso de Kerem Bürsin, la conexión con Hande Erçel parece haber sido un catalizador extraordinario. Vamos a desgranar cómo su relación, tanto profesional como personal en su momento, pudo haber influido en su desarrollo como actor, en su elección de proyectos y en la pasión que volcaba en cada interpretación. Piensen en Love is in the Air, la serie que los catapultó a la fama mundial como pareja. No fue solo una historia de amor de verano, fue un fenómeno. Y gran parte de ese fenómeno se debió a la química innegable entre Hande y Kerem. Pero, ¿fue solo química de actuación o había algo más profundo? Vamos a explorar las entrevistas, los comentarios de sus compañeros de reparto, las reacciones de los fans y, por supuesto, las propias declaraciones de Kerem a lo largo del tiempo. Desde el principio, cuando empezaron a trabajar juntos, se percibía una energía especial. En las ruedas de prensa, en los eventos, en las entrevistas detrás de cámaras, siempre se les veía cómodos, riendo, apoyándose mutuamente. Esta complicidad no pasó desapercibida y, sin duda, se trasladó a la pantalla. Kerem, que ya tenía una carrera establecida pero quizás no había alcanzado este nivel de reconocimiento global, pareció encontrar en Hande un complemento perfecto. Su personaje, Serkan Bolat, un arquitecto frío y calculador, pero con un corazón de oro, requería una interpretación que fuera más allá de la rigidez. Y ahí es donde entra la influencia de Hande. Hande Erçel, con su dulzura, su carisma natural y su capacidad para transmitir emociones crudas, interpretó a Eda YLDZ, una joven soñadora y apasionada. La contraposición de sus personajes permitía un juego actoral fascinante y Kerem, al interactuar con Hande, podía permitirse mostrar facetas de Serkan que quizás no estaban tan evidentes en el guión. Se dice que la comodidad y la confianza que se desarrollan en una relación personal se traducen directamente en una mayor libertad creativa en el set. Kerem, sintiéndose seguro y apoyado por Hande, pudo experimentar más, arriesgar más y, en definitiva, ofrecer una actuación más auténtica y vulnerable. Analicemos algunos momentos clave de Love is in the Air. ¿Recuerdan esas escenas de reconciliación, de miradas cargadas de significado, de gestos sutiles que decían más que 1000 palabras? Kerem, como Serkan, lograba transmitir esa lucha interna entre su orgullo y sus sentimientos emergentes. Y es plausible pensar que el saberse observado y admirado por Hande, tanto como colega como en su vida privada, le dio ese extra de confianza para despojarse de cualquier inhibición y entregar una actuación conmovedora. En muchas entrevistas, Kerem ha hablado sobre la importancia de la conexión con su coprotagonista, y en el caso de Hande, esa conexión era palpable. Pero la influencia de Hande en Kerem no se limita solo a la química en pantalla. Hablemos de cómo esta relación pudo haber impactado su visión artística. Cuando uno está enamorado, o al menos profundamente conectado con alguien, esa persona se convierte en una musa. Las experiencias compartidas.
Las conversaciones profundas, los sueños en común, todo ello puede inspirar nuevas ideas, nuevas perspectivas. Kerem, como actor, se nutre de sus vivencias para dar vida a sus personajes. Es muy probable que el tiempo que pasó al lado de Ande, las vivencias que compartieron fuera del set, hayan enriquecido su paleta emocional y su comprensión del amor, de la pasión y de la complejidad de las relaciones humanas. Piensen en las entrevistas donde Kerem hablaba con tanto respeto y admiración sobre Ande. No solo destacaba su talento como actriz, sino también su personalidad, su fuerza y su resiliencia. Esta admiración genuina es un caldo de cultivo para la inspiración. Cuando un artista admira profundamente a alguien, esa persona puede convertirse en un modelo a seguir, en un estándar de excelencia. Y Kerem, al ver el trabajo y la dedicación de Ande, pudo haberse sentido impulsado a superarse a sí mismo, a buscar roles más desafiantes, a refinar su técnica. Además, las relaciones amorosas a menudo nos fuerzan a confrontar nuestras propias vulnerabilidades y miedos. Si bien es difícil especular con exactitud sobre los detalles íntimos de su relación, es una realidad que las parejas se apoyan mutuamente en los momentos difíciles y celebran juntas los éxitos. Es probable que Ande haya sido un pilar de apoyo para Kerem en su carrera, y viceversa. Este tipo de apoyo emocional es fundamental para el desarrollo de cualquier profesional, y más aún en una industria tan exigente como la actuación. Vamos a considerar otro aspecto, la proyección internacional que obtuvieron juntos. Love is in the Air no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó mercados en todo el mundo. Esta exposición global, sin duda, abrió nuevas puertas para ambos. Y es razonable pensar que el impulso que recibieron mutuamente durante esa etapa fue crucial para capitalizar esas oportunidades. Kerem, al ver el éxito que Ande estaba alcanzando y viceversa, se motivaron mutuamente a seguir creciendo, a seguir apostando por proyectos ambiciosos. Las entrevistas que Kerem ha dado después de su separación de Ande también ofrecen pistas. A menudo, cuando un artista habla de sus proyectos pasados, menciona las personas que influyeron en ellos. Si bien Kerem siempre ha sido reservado sobre los detalles de su relación, ha habido momentos en los que ha expresado gratitud hacia sus coprotagonistas y, de manera implícita, hacia aquellas personas que han sido importantes en su vida. Es posible que incluso sin nombrarla directamente, Kerem haya reconocido la influencia de Ande en su evolución como artista. Otro punto importante es la evolución de sus personajes y de sus propias actuaciones. Después de Love is in the Air, ambos actores tomaron caminos diferentes, buscando nuevos desafíos. Kerem, por ejemplo, ha explorado proyectos con temáticas más oscuras y complejas. Podría ser que la experiencia de haber interpretado a Serkan Bolat, un personaje que requería una gran profundidad emocional, haya sido posible gracias a la influencia y el aprendizaje que obtuvo al lado de Ande. Es una hipótesis fuerte. La capacidad de un actor para conectarse con personajes más profundos y matizados a menudo se ve reforzada por sus experiencias de vida y las relaciones que ha cultivado. Pensemos en cómo la inspiración puede manifestarse de diversas maneras. No siempre se trata de un eureka instantáneo, sino de un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Es posible que Ande, a través de su propia ética de trabajo, su profesionalismo y su enfoque en cada proyecto, haya sido un modelo a seguir para Kerem. Verla dedicarse a su arte, superar obstáculos y seguir adelante con determinación, sin duda, pudo haberlo inspirado a hacer lo mismo. También es importante recordar que las relaciones, incluso cuando terminan, dejan una huella. Las lecciones aprendidas, los momentos compartidos, las emociones vividas, todo ello se integra en la persona y, por extensión, en el artista. Es muy probable que Kerem Bürsin, al mirar hacia atrás en su carrera, reconozca la importancia de la etapa que vivió al lado de Ande Erçel como un periodo de crecimiento significativo. Ahora sé que muchos de ustedes estarán pensando en las especulaciones, en los rumores, en las críticas que a veces rodean a las parejas de actores. Pero hoy, nuestro enfoque no está en el drama de su vida personal, sino en el arte y en cómo las conexiones humanas pueden potenciarlo. La inspiración no siempre viene de lo idealizado, sino de lo real, de lo vivido, de las emociones que se comparten. Y en el caso de Ande y Kerem, la realidad de su conexión pareció ser un motor poderoso para el talento de Kerem. Consideremos la posibilidad de que Ande, con su energía positiva y su visión optimista de la vida, haya ayudado a Kerem a ver el mundo de una manera diferente, a abrazar la alegría y la luz, incluso en los personajes más complejos. Esta influencia, aunque sutil, puede ser fundamental para un actor que
Ska conectar con emociones universales. En resumen, la influencia de Andercel en Kerem Bürsin parece haber sido multifacética. Desde la química innegable en pantalla que potenció sus actuaciones en Love is in the Air, hasta su papel como musa e inspiradora en la vida personal, pasando por ser un modelo de profesionalismo y dedicación. La conexión que compartieron tanto dentro como fuera del set, les permitió explorar nuevas profundidades emocionales, asumir roles más desafiantes y alcanzar nuevas alturas en sus carreras. Kerem, al nutrirse de esa relación, pudo haber desbloqueado nuevas facetas de su talento actoral, dándole vida a personajes con una autenticidad y una pasión que resonaron con audiencias de todo el mundo. Y hasta aquí llegamos con este análisis profundo sobre Andercel, la inspiración de Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de su conexión artística y personal. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que la relación tuvo un impacto tan significativo? ¿Hay algún momento en particular de Love is in the Air que les haya hecho pensar en esta conexión? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Ha sido un placer compartir este contenido con todos ustedes. Recuerden que cada vídeo que creamos es un esfuerzo por traerles lo mejor de nuestro mundo de entretenimiento. Si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Esto nos ayuda enormemente a crecer y a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también aman las historias de amor, las series turcas y el análisis profundo de las carreras artísticas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Son parte fundamental de nuestra comunidad y su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.